un salmo, voy a interrumpir la serie del hermano en Romanos, acordé con él en hacerlo, dijo que estaba bien. Y si eres tan amable de acompañarme con tu Biblia, vamos a dar un repaso y hacer un estudio por el Salmo, capítulo 107. El tema general que se puede rescatar del Salmo, hermanos, como lo puede ver en pantalla, es la fidelidad de Dios cuando hay tiempos difíciles en nuestras vidas. Me acuerdo al hermano Proctor, el presidente de OSAR, dando un tópico sobre este tema. Dice, en los salmos se rescata mucho del carácter de Dios. Carácter tiene que ver con atributos como Él obra. Es un salmo, hermanos, que celebra la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Es una acción de gracias, hermanos, por la liberación de Dios. En sí, este salmo, hermanos, es un himno que da gracias a Dios porque los ha liberado de situaciones que son muy difíciles. Es el Salmo 107. Este salmo, hermanos, comienza con los primeros 3 versículos, un llamado a la adoración. Llama a la alabanza al salmista, pero versos 4 al 32 nos vamos a centrar nosotros en esta tarde. Y el salmista, antes de darle lectura, hermanos, nos va a presentar 4 paisajes o 4 pinturas, en donde créanme que cualquier cristiano, sea que esté presente aquí o no, va a poder identificar estos paisajes, sea por experiencia o porque se lo han contado. El primero que vamos a ver ahorita en un momento es el paisaje del desierto. Después está el paisaje de una prisión, el salmista es muy claro con ello. Luego viene una cárcel y luego una mazmorra más bien en aquel tiempo, y después pasa a un hospital, o en aquel tiempo se le llamaba una cama de muerte. Este salmo, hermanos, no se atribuye a ninguna etapa específica del autor. A veces se duda de su autoría o se discute que sea David. De hecho, este salmo, hermanos, genérico, lo puede aplicar cualquier persona en su vida. A simple lectura, sin hacer un estudio detenido. Solamente agarrar y leerlo, se rescata mucho de él. Al ir viendo, hermanos, las palabras de este salmo, usted se va a dar cuenta que quizá lo identifique y lo va a ubicar quizá en la escena que el salmista nos va a describir. Son los variados modos, hermanos, en cómo Dios se manifiesta para traernos libertad, sea de enfermedad o opresión. Antes de entrar, hermanos, al salmo, estoy haciendo una breve introducción. Me llama también la atención que este salmo, hermanos, tiene una estructura como a veces los himnos que cantamos los domingos en la mañana. No sé si ha prestado atención, pero nosotros, hermanos, cuando vamos a los himnos, usted se da cuenta que entramos con una estrofa y cuando acabamos la estrofa en los himnos, vamos a un coro. Luego vamos a una estrofa y nos hace ir al coro. Luego volvemos a la estrofa y tenemos que regresar al coro. El salmista va a tomar esta estructura o esta estructura poética de los salmos en cómo va a escribir. Mira, por ejemplo, el verso 6, está ahí en su Biblia en pantalla. El versículo dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 28, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y entre cada uno de esos versículos, hermanos, está la gran promesa, por lo que indica, por ejemplo, el verso 8, alaben la misericordia de Jehová. Verso 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El salmista hace esto. Nos va a explicar los cuadros del desierto, de la prisión, del hospital y de la tempestad. Pero cada que acaba el cuadro, te dice que clamaron y luego te da el mandato, alabe. Lo usa como imperativo, como una orden. Y esa es la estructura. Acaba una escena, vuelve al coro. Acaba una escena y vuelve al coro. Esa es la estructura del salmo, hermanos. Después viene el otro paisaje y así se va a ir el salmista. Es como si fuera un himno, como se lo estaba diciendo. Les quiero dar también el bosquejo breve de cómo está estructurado el salmo. Tiene una condición deplorable, obviamente, es donde se nos van a explicar los 4 paisajes o los 4 episodios. Después viene el clamor, la liberación de Dios y lo que el salmista va a hacer después de que Dios responde. Pero vea todo lo que tiene que pasar anteriormente. Ir al sufrimiento, en el sufrimiento clamar,
después que Dios tarde, sean años, sea un día, y lo libere. En la liberación nos va a demostrar cómo Dios, hermanos, entra en escena para ayudar al que estaba pasando por algún dolor o sufrimiento. Y luego el salmista, en la última parte que vamos a ver, es la adoración. Va a adorar a Dios porque le ha liberado. Así que vamos, hermanos, a la primera parte, al número 1, la condición deplorable. Es la el primer episodio que presenta el salmista, es el desierto. El primer paisaje, hermanos, se va a describir del versículo 4 al 9. Le doy lectura. Salmo 107, versos 4 al 9, dice el texto así. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía con ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dice el texto, hermanos, iniciando, anduvieron perdidos por el desierto. La Biblia es muy clara, en el desierto te puedes perder. Y no habla de un desierto físico o literal. La Biblia nos enseña, hermanos, que la vida para los cristianos y la vida para todos los seguidores de Dios, hermanos, muchas veces va a ser un desierto. Nos perdemos de pronto en el camino, nos adentramos en un desierto seco. A veces no entendemos, hermanos, el significado de esos momentos que atravesamos en la vida. Llegan episodios sin esperar, que no entendemos, capítulos que nunca esperamos que íbamos a atravesar. Y déjenme decirle algo, esto también es verdad para los que conocen a Dios, para los cristianos. Pero nos sorprende a nosotros, hermanos, que seguimos a Dios, que después de haber experimentado el bautismo cristiano y de tener a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo es posible que Dios nos permita atravesar desiertos? ¿Por qué Dios nos pone en un lugar desértico? Para algunos, hermanos, este desierto puede ser una vida de soledad. Otros viven en un desierto de la depresión. Todo está árido, no hay sentido de vivir. Y estoy hablando que son cristianos. A veces el desierto, hermanos, es perderse en una rutina de vida. Puede ser matrimonio, trabajo, rutina de iglesia. No le hayan sentido, pero como va andando. A veces el desierto, hermanos, para una persona se encuentra en donde no se le haya sentido a la vida. Parece que viven sin propósito, solamente es existir, no es vivir, es existir. Otros hermanos se dislocan en el desierto, quedan atrapados en lo que pensaron que era la solución a su vida, la riqueza. Lucharon, encontraron un buen trabajo, créanme, tienen una vida económica demasiado estable, y a pesar de eso se encuentran en una tierra árida y seca, donde jamás esperaron, y ellos dicen, cuando uno habla con este tipo de hermanos, ellos dicen, jamás pensé que me iba a tocar luchar con un desierto así. Consiguieron el carro que querían, la casa que quisieron quizá o se parece a ella, un mejor estilo de vida, y se dieron cuenta que cuando lo consiguen, siguen en ese desierto. En el versículo 5, hermanos, continuando con nuestro texto, si se dan cuenta, vea lo que dice el salmista, verso 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Vean, hermanos, que el salmista está hablando de una parte personal del ser humano, el alma. Nos pinta el cuadro de un desierto, un cuadro de desesperación. Pasó la pandemia, pero el desierto, hermanos, no se quedó atrás. Muchos siguen viviendo ahí, porque se llevó quizá a un ser querido, a alguien muy cercano a usted. Muchos hermanos pasaron la experiencia dolorosa de una niñez, quizá que es abusada. Ya son adultos y quizás se casaron, viven la experiencia de un matrimonio donde hubo violencia física, sentimental o sexual. Yo leía a un doctor en consejería y él dice, atiendo muchos casos y de los que más me llegan son de abusos sexuales en el matrimonio. Están todavía en el desierto de los traumas, hermanos, que los persiguen día y noche, y ya son bautizados, ya creen en Dios.
no quieren rehacer su vida, no quieren arriesgarse a que ese desierto quede atrás, quieren seguir ahí. Más adelante vamos a ver por qué uno se adopta a este tipo de episodios. Y peor aún, hermanos, las cicatrices que les dejó ese desierto los siguen supurando. Esos recuerdos, hermanos, no los han olvidado, están ahí en su pensamiento vívidos, están a gusto allí. Son desiertos que atraviesan los hijos de Dios. Viene la siguiente escena, hermanos, o el siguiente cuadro después del desierto, y el salmista nos va a hablar de las prisiones. No se olvida aún del desierto, pero pasa a esta escena. Es una prisión. El autor toma el pincel, agarra el lienzo y empieza a pintar o imaginar esta escena. Versículo 10 al 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, dice el texto, aprisionados en la aflicción y en hierros. Allí es la prisión. El hierro, obviamente usted sabe, es lo que se utiliza en las prisiones para darle solidez al claustro. Verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí es en donde ya se empieza a rescatar un poquito más de texto, hermanos. Note qué interesante es este versículo. El salmista está hablando, hermanos, de una prisión que uno mismo se causa. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Por qué están en esta prisión, hermanos? Porque fueron rebeldes. Versículo 12 en adelante. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hierro y bronce, hermanos, era lo que miraban todos los días estos que eran prisioneros. Era lo que les separaba de la libertad. Hierro, unos simples barrotes que uno mismo construye. Este cuadro, hermano, me hace pensar en la prisión que vive mucha gente. Puede ser en la prisión de las adicciones. Las adicciones, hermanos, se vuelven una prisión para quien las tiene. Quizá diga, bueno, yo no estoy en una adicción. Usted sabe que las adicciones se presentan de diferentes colores, sabores, diferentes modalidades. Pueden ser juegos de azar, tabaco, alcohol, uso del celular excesivo, compras, drogas, adicción al trabajo. Un doctor en filosofía clínica, hermanos, definió así la adicción, dice él. La adicción es un pensamiento repetitivo y difícil o imposible de controlar. Usualmente comienza con un pasatiempo de corta duración, pero luego se convierte en una consecuencia de larga duración a corto plazo, poco placer y mucho dolor. Al principio es más placer, dice este hombre. Después el placer queda en segundo plano y después el dolor supera el placer, dice este hombre. Es algo que controla a las personas en conducta, actitud y relaciones. Los mantiene en una prisión. Otro autor dice, hermanos, la gente es como prisionera. Me gusta cómo escribe esto. Atrapados en la celda de su propia locura moral, víctimas del mal. En lugar de los hacedores del mal, comenzaron con libertad de elección, pero continuaron eligiendo lo incorrecto. Esa libertad será fugaz cuando elegimos el mal. Las malas decisiones se convierten en patrones de conducta que finalmente controlan a los que tomaron esas decisiones. Y mire cómo termina. Ellos saben y son conscientes que su final será su muerte. Es un autor cristiano. En referencia al alcohol, hermanos, que puse aquí como de las adicciones primarias que arrojaron las estadísticas, lo hago documentado, no lo hago porque se me ocurra, obviamente. En sus momentos sobrios, hermanos, el alcohólico se odia a sí mismo por causa del infierno que él mismo creó. Un alcohólico crea ese infierno. Su botella es como una cadena que lo ata y que sabe que no se puede liberar. Él ha entendido que no puede ser libre de eso. Y existen más prisiones, hermanos, que no son adicciones. Está la prisión de los sentimientos negativos. Algunos han llevado cargas por años por causa de asuntos pendientes, hermanos, atrás que no han sido resueltos.
con papá, con mamá, algún profesor de su niñez o alguno de sus hermanos o primos. Algunos reaccionan siendo adultos, y esto es lo triste, ya cuando son adultos viene la reacción. Por esas experiencias que los marcaron atrás, reaccionan en contra de la esposa, en contra del esposo si es al revés, en contra de los hijos. Y es lo más triste que cuando es en contra de los hijos, hermanos, lo hacen cuando son niños, no se pueden defender. Daños que fueron causados quizá por un esposo o un padre violento, un papá abusivo, una mamá ausente, les marca, hermanos, la vida. Y se desquitan con personas que no tienen nada que ver con ese problema. Y objetivamente no fue culpa de ellos. Si aún sigues enojado por lo que te hicieron tus papás o algún hermano, tú estás permitiendo que ellos te controlen todavía cuando posiblemente, hermanos, ya están muertos. Muchos padres ya murieron y controlan a sus hijos desde la tumba porque viven con ese resentimiento. Que les dieron palabras de acusación o de rechazo o abuso y hoy todavía las cargan. Yo sé, hermanos, que no es fácil soltar esto, pero sé libertad en Dios. Yo recuerdo, hermanos, al papá de uno de mis amigos, a esta historia cuando la recuerdo, sí me conmueve. Antes lo hacía más, yo creo que la he contado, creo, esta es la segunda ocasión. Mi amigo se llama Kevin. Recuerdo él, tenía yo 12 a 14 años más o menos. A veces me iba y me juntaba a su casa, nos pasábamos y jugábamos con lo que tuviera hacer o algo afuera en la cuadra. Y recuerdo que su papá venía los viernes solamente el fin de semana a quedarse a la casa. Era alcohólico, creo que hasta la fecha lo sigue siendo, pero tenía una cualidad, era muy grosero cuando le tomaba y recordaba mucho el pasado. Lo hacía venir a mi amigo independientemente si estaba muy contento jugando conmigo o los demás. Le decía malas palabras, nada que él hubiera hecho, solamente le decía malas palabras y luego siempre en la plática, hermanos, le sacaba algo del pasado. Le contaba esta historia, le decía, ebrio y borracho, yo lo recuerdo muy bien, abrazado le decía, tu abuelo abusaba de mí cuando era niño. Y eso es injusto. Le está diciendo a un niño, hermanos. Cuando nos tocaba trabajar juntos, decía el papá de mi amigo, ya al final que se ponía a tomar su abuelo o el padre de él, si yo me equivocaba en algo, él agarraba el fuete, obviamente era ranchero, y me daba hasta que me hiciera sangrar. Dijo él, hermanos, que en una ocasión algo le puso a cortar en las tierras. Estoy tratando de recordar bien la escena, esto no lo tengo escrito, pero me acuerdo cómo él agarraba su mano y dice con el fuete que le pegó, le cortó, el señor tiene la cicatriz y le quedó una parte abierta casi colgando. Dijo, yo cuando tenía así la mano y él me agarraba que no pusiera, le seguía pegando a la mano. ¿Sabes cuántos años tenía ahí? Le preguntaba. No había cumplido ni 10 años. Este hombre, hermano, vivía en la prisión de su pasado. Pensaba que con el alcohol se desahogaba, sanaba. Encontraba quizá esperanza, solución. Todos los viernes era verlo llegar borracho a esa casa. Incluso yo con mi amigo nos anticipábamos para irnos antes de que él llegara y no escuchar las palabras que él iba a decir. Viven, hermanos, muchos cristianos en ese tipo de prisiones. Siguiente escena. El hospital, obviamente para aquel tiempo, como lo va a describir el salmista, es la cama de muerte. Vamos a nuestro texto. Quizá la mayoría, hermanos, aquí presente ya ha estado en una cama de hospital, o a lo mejor, quizá no en cama de muerte, pero sí en cama de hospital. Dice el texto, verso 17 en adelante, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí es donde estamos. Aquí está hablando de la condición extrema de su enfermedad. Llegaron hasta las puertas de la muerte. Luego sigue el coro. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. Este es el lenguaje, hermanos, de hospital o de enfermedad.
Aquí estamos, hermanos, en un cuarto de hospital. Una persona desahuciada que está afligida. Porque la muerte quizás se asomó tiempo atrás. Porque los pensamientos de muerte, hermanos, se impregnan en las personas cuando la experimentan de cerca. Y hay un temor, un miedo. Yo creo que todos aquí hemos experimentado situaciones en nuestra vida, hermanos, donde estuvimos al borde de la muerte. Tanta enfermedad que parecía que ya no había esperanza para nosotros. Y dice el salmista que este es un cuadro también porque va a tocar pasar. Más adelante ahorita vamos a resolver si todos los hijos de Dios pasan por esto. ¿Dónde queda la buena voluntad de Dios? ¿Cómo Dios tan bueno y amoroso permite que yo atraviese algo así? No, que Él es todopoderoso. Número 4, en lo personal el más fuerte, hermanos, cuarto episodio, son las tormentas. Verso 23 en adelante, mire si tiene ahí su Biblia. El salmista es muy puntual con sus palabras, mire lo que escribe. Los que descendieron al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. El salmista, hermanos, entra en escena con una pintura de una tormenta. Es un poco largo, hermanos, lo voy a estar separando por versículos, o iré explicando lo más importante. Verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Obviamente aquí para ese tiempo está hablando de los marineros, es la única conclusión a la que llegan los estudiosos. Imaginen una cosa, hermanos, y van al mar, se empiezan a alejar de la orilla los marineros, van a emprender algo, quizá van a hacer negocio por la pesca que van a ir a tener. Si tienen que ir al mar, hermanos, a pescar peces grandes, ellos saben que los peces grandes no se encuentran en la orilla, tienen que ir más adentro del mar, no están en la costa. Verso 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Está hablando el salmista aquí, hermanos, de las tempestades que se desatan en el mar. Al estar en el mar, estos marineros ven cómo se levantan estas tempestades y las atribuye a Dios. Es quien las causa, dice el salmista. Y a veces, hermanos, sentimos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y de pronto vienen tempestades. ¿Ha estado usted allí, hermano? Que creen que están haciendo lo correcto, tomando pasos de fe, y de pronto aparece una tormenta. Esta es la lección, hermanos, que vamos a empezar a rescatar de la parte de las tormentas que el salmista nos escribe. Las obras grandes, hermanos, se hacen en las aguas profundas. El mejor pez se encuentra en las aguas profundas. Muchos no entendemos esta lección porque nos confiamos a estar en la orilla del mar, en donde me gustaba como les habíamos explicado, puedo meter los pies, pero cuando viene la ola grande, alcanzo a correr. Estoy en la orilla. Viene una ola de 3, 4 o más metros arriba, alcanzo a correr, estoy en la orilla. No queremos experimentar, hermanos, lo que es estar en lo profundo del mar en Dios. No nos deja ir el miedo más allá. Porque como humanos, hermanos, usted puede ser muy franco, la zona de confort nos gusta. No queremos problemas, dificultades. Detesto los problemas, detesto la vida insegura, prefiero la zona de confort. Y la única forma, hermanos, de encontrar esas maravillas, de acuerdo al Salmo, está en lo profundo de las aguas. Jesús estaba muy cómodo, hermanos, con su Padre allá en lo alto antes de venir a pagar por nosotros. Sentado en un trono, al lado de Él, gobernando como hijo de Dios. Muy cómodo. Decide tomar esta forma humana y bajar a la tierra por nosotros. Dejó su zona de confort o esta comodidad que Él tenía en los cielos
No se despoja de su divinidad, algunos hermanos afirman eso, se despoja de su gloria. Caminamos, hermanos, quizás hasta donde la luz nos es posible. Y el siguiente paso que tenemos que dar en la oscuridad que Dios nos tiene preparada, o nos tiene preparado más bien, es un paso de fe y nos da este miedo. Dios a veces, hermanos, quiere que tomemos pasos decididos y en fe. Pero hay una advertencia, vienen tormentas, y hay una manera de saber lo que Dios quiere de ti. Es cuando tú vas a lo profundo de las aguas en Dios. Nunca vas a saber lo que Dios quiere de ti, hermano, a menos que te lances a eso profundo. Nadie dice que es fácil, no promuevo esa idea, no es fácil ser cristiano. Pero en la profundidad de las aguas se encuentra Dios, hermano. Mantenerlos en las orillas, nunca vas a ver esas maravillas de Él. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti y para tus hijos. Necesita que vayas a las aguas, a algo profundo en donde Él está. ¿Estaremos seguros de ahogarnos? ¿Seguros del desastre? No digo que no pase, pero Dios es fiel. Por eso el título de esta lección es Dios es fiel en tiempos difíciles. Mire el verso 25 en adelante. Se nos dice, hermanos, aquí en esta parte, ¿quién es el productor de la tormenta? Esto es lo fuerte aquí de razonar los teólogos. ¿Cómo Dios va a producirle una tormenta a sus hijos? Verso 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. De acuerdo al versículo 24, hermanos, que dice, porque habló, ¿quién habló? De acuerdo al versículo, ¿quién es el que habla? Jehová. Verso 25, porque habló, obviamente Jehová, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Esto es lo difícil de asimilar, hermanos, y créanme, cuando lo estuve estudiando, ya tiempo atrás en clase y ahorita para la lección, me sigue siendo costoso de asimilar. ¿Cómo es posible que Dios levante vientos tempestuosos a sus hijos? Dios causa esas tormentas muchas veces, hermanos. Esto es teología, esto es Biblia. Los que transitamos por los paisajes del desierto, de la prisión o el hospital, a veces por culpa de nosotros, malas decisiones, a veces no son culpa de nosotros. Pero aquí la tormenta, hermanos, la está describiendo como algo que Dios causa. Yo creo firmemente, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Este salmo está enseñando que Dios produce las tormentas porque sí hay un propósito de Dios detrás de esa tormenta. No quita la bondad o el atributo de bondad de Dios, no lo aniquila, hermanos. Aquí está una gran verdad que podemos resaltar de esta lección. Dios causa las tormentas y nos pone en medio de las tormentas. Es algo que tú no buscaste, usted no lo provocó. No se lo pediste a Dios, no lo quisiste, ni siquiera lo deseaste. Y hay muchas tormentas, hermanos, que nos toca enfrentar, o te ha tocado enfrentar. Tormenta del desempleo, la tormenta del cáncer en nosotros o en los nuestros, la tormenta de un hijo quizá con alguna parálisis cerebral, una discapacidad, la tormenta de los accidentes, de la tragedia, de la desilusión, del divorcio, la traición, de la muerte, de un hijo que cae en drogas y tienes que estar batallando con eso día tras día. Una hija que se convirtió en madre soltera, las tormentas de las dudas, el afán, la tormenta de la ansiedad. Son tormentas, hermanos, y de acuerdo al texto bíblico, Dios las puede causar. A veces decimos, ¿por qué Dios? Yo recuerdo esta pregunta cómo se la hacía a mi hermano a Dios cuando le diagnosticaron ese síndrome, siendo líder de jóvenes, y entraba al cuarto. Yo no quería interrumpirlo, pero en alguna ocasión que entré, esas eran sus preguntas. ¿Por qué a mí? Soy cristiano, estoy tratando de amarte, servirte. No lo merezco, no hice nada para esto. Y si, hermanos, empiezan a volver en reclamos. Dice el salmista, Él hace levantar los vientos tempestuosos. Cada paso en el mar profundo, hermanos, es un paso de fe. En la orilla es muy seguro, todo está bien. Pero Dios de la Biblia, hermanos, o Dios de la Biblia quiere que tú vayas a las aguas profundas
para que logres sus propósitos en tu vida. Debes ser claro de esto. Y ahí Dios desata tempestades según el pasaje. ¿Hay peligro? Claro que sí lo hay. Verso 26, hermanos, avanzando. Dice el texto así: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Acuérdese que los sujetos o las personas del texto, hermanos, son los marineros. Imagínense aquellos marineros en donde el barco, hermanos, se está moviendo a todos lados. La tormenta está fuerte, el barco se sacude, el agua sube, baja, la embarcación lo sacude. El salmista está diciendo, hermanos, esto para ilustrarnos un punto muy fuerte bíblico. Todo esto tiene un propósito del autor, no escriben solamente por ocurrencia los autores bíblicos. Nos quiere enseñar lo siguiente: estamos fuera de control en las tormentas. Esto nos lo está enseñando el salmista. No sé si te ha tocado estar o has manejado un coche cuando hay hielo en el suelo. Por más que usted le mueva el volante, hermano, regrese las velocidades, apague el carro, incluso si va en pendiente, no sirve de nada su control. El carro se va a mover conforme haya agarrado velocidad, hasta llegar a una orilla, quizá detenerse ahí con el muro o algo. Por más que pises los frenos. Las tormentas, está garantizado de acuerdo a la Biblia, lo estamos comprobando, que van a venir. Puedes quedarte en la orilla como miembro de iglesia, nunca asumir responsabilidades, evitar peligros. Claro, hermano, usted puede estar allí, o quizás se encuentre allí. Meterte a la iglesia como líder o con responsabilidades es entrar en las aguas que Dios quiere llevarte. Y debes ser consciente, hermano, que en esas aguas, sea liderazgo o servicio a Dios, van a venir tempestades, aún en el liderazgo y entre cristianos. Donde sientes que tu barco se puede hundir, olas que se levantan muy altas, puedes pasar años y décadas también a la orilla del mar. Pero no espera que sucedan cosas grandes. A la orilla del mar no puedes ver las grandezas de Dios. Mire cómo describe el conocimiento de los marineros del salmista: y toda su ciencia es inútil. Habla de los marineros. Su inteligencia para el salmista, dice, ante Dios no le sirve de nada. No tienen control. No hay manera, hermano. Ante Dios no hay manera. No hay manera de quedar bien con todos. Es un principio de liderazgo. Hermano, ni Jesús es perfecto. Que siendo perfecto, no quedó bien con todos. No era su propósito agradar a las personas. Era confrontarlos con la verdad y que se arrepintieran de sus pecados. No espere líderes perfectos dentro de las iglesias. Sigue el versículo 28. Aquí está la segunda parte del bosquejo. Recuerdan, tenemos las escenas. Eran estos cuadros o los episodios. Después viene el clamor. Y ahora sí entra esta parte del autor. Va a empezar a describir el clamor, verso 28. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Todos lo hicieron, hermanos. Los que estaban en el desierto, los que estaban en las prisiones, los que estaban en las tempestades, todos clamaron a Dios. Y note bien que no usa la palabra orar, utiliza la palabra clamar, que es muy distinto en el lenguaje bíblico. Clamar, hermanos, tiene que ver con intensidad, tiene que ver con un espíritu intenso de tus palabras y tu pensamiento. Dicen algunos escritores, nace del fondo de tu alma. Versos 29 y 30. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Por fin, hermanos, ya se calma la tempestad. Ahora sí el barco puede ir al puerto. ¿A qué van a ir los marineros? Algunos camarones, no sé qué. Ellos quisieran comer unos mariscos. Dios, hermanos, tiene un plan en esas tormentas que atraviesas. ¿Recuerda usted a Pablo? ¿A dónde quería ir? ¿A quiénes quería ir a visitar? A Roma. Quería ir a Roma.
Quería ir, hermanos, a hacer una campaña de sanidad tal vez, a llegar en helicóptero, que todos lo saluden y le pregunten cómo está, que fuera el centro de atención. ¿Sería ese su propósito, hermanos, de Pablo, ir a Roma a eso? Ese es el liderazgo, hermanos, que hoy se busca. Si no me prestan atención y no se hace lo que yo digo, entonces no es así. Pablo, hermanos, fue a Roma encarcelado, cadenas de prisionero por 2 años, lo mantuvo ahí Dios, y a pesar de eso, escribe 4 cartas: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esto fue lo que Dios quiso para Pablo. Si usted decide, hermanos, por sí propio o por usted propio, usted controla su vida y va a ir a donde usted quiera. Si va a las aguas y se deja guiar por Dios, lo va a llevar a donde Él quiere. Y aquí hay una pregunta, hermanos, que desafía el texto. ¿Por qué no nos exenta Dios de las tormentas? ¿Qué hay en el carácter de Dios para permitirnos atravesar tiempos difíciles? ¿Qué le motiva a Dios, hermanos, pensando sobre el texto, el permitirnos atravesar por esto? ¿Por qué Dios no desaparece el cáncer? O vamos a ponerlo así, por lo menos los que se bautizaron, que quedemos exentos de enfermedades. Ya obedecimos. Que no haya cáncer. A todo aquel que se bautice en la iglesia de Cristo en Carlton, que no haya cáncer, ninguna enfermedad. ¿Por qué Dios, hermanos, no obra de una manera así? Que nos exente de la tribulación. La respuesta, hermanos, a veces que nos cuesta aceptar, es porque eso no es algo saludable para nosotros. Un teólogo muy acertado dijo esto: una vida sin desafíos solo produce víctimas entre los seres vivos. Si usted saca a un león, hermanos, que creció y se desarrolló en un zoológico, y va y lo lanza al hábitat de donde debe estar, ¿usted cree que sobrevive? Nunca desarrolló hábitos de supervivencia, de caza, cómo conseguir alimento. Usted lo saca y lo pone en ese hábitat, no dura cero. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Dios no nos quita las tormentas, porque si lo hiciera nunca creceríamos en nuestra fe. Y en las tormentas pueden pasar 2 cosas: o te amargas o aprendes. Y el propósito de Dios es que usted aprenda y crezca. Debes entender, hermano, que en las tormentas que estás, Dios debe ser tu fortaleza y en Él debes confiar. Ahora sí, hermanos, después de todo este cuadro que el salmista va escribiendo, viene la liberación de Dios. Y quiero que veamos específicamente qué hicieron estas personas mientras estaban en la aflicción. Miren lo que hacen. Verso 6, ¿cómo inicia el versículo? Entonces, clamaron. Verso 13, luego que clamaron a Jehová. 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Los que experimentaron el desierto, las prisiones, la cama de muerte y las tempestades hicieron una única acción. De acuerdo al texto, clamaron a Jehová. No siempre los que clamamos a Dios, hermanos, a veces lo va a contestar. Voy a ser franco, no siempre Dios va a contestar lo que le clamamos. No siempre va a ser contestado lo que le pides. A veces sí, a veces no. El clamor a Dios es ir más allá de nuestras fuerzas y de nuestra inteligencia. Dejar nuestra capacidad de un lado. A veces, hermanos, el cristiano piensa que por su conocimiento puede controlar la situación. Y la Biblia te demuestra que no es así. Necesitas clamar al que todo lo puede. Cuando el salario está bien, cuando la familia está bien, cuando el matrimonio está bien, hermanos, no hay necesidad de clamar a Dios y orar con intensidad. El cristiano nunca lo va a ver así. Tiene que ser hasta que viene la desesperación, cuando encuentres la oportunidad para clamarle a Dios. Mire lo que hace Dios con ellos en los versículos siguientes. Verso 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿A quién se estará refiriendo aquí? ¿A los que estaban en dónde? En el desierto. Verso 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Vean la soberanía de Dios, hermanos. Se preocupó en dirigirlos, en sacarlos.
el enviar su palabra para traer sanidad, en cambiar la tempestad en sosiego. Se muestra mucho el carácter de Dios. Las personas de este salmo, hermanos, clamaron a Dios y Él sí respondió. Termina el salmista, hermanos, con la adoración a Dios. Verso 31 dice así: alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Si estás atravesando la crisis del desierto y no hayas propósito, hermano, esa soledad o depresión. Si estás en situación de depresión porque estás adicto a algo, quizá en una opresión, vives con pensamientos negativos del pasado, te tienen encerrado en una prisión oscura, en una enfermedad que no se va, tú quizá o algún ser querido. O si estás en una tormenta que no hayas una puerta de salida y sabes que no puedes controlarlo, no puedes controlar a un hijo, a tu esposo, tu esposa, no puedes controlar tampoco la enfermedad. Si estás en una situación, el salmista solo da un consejo muy claro: clama a Dios, como lo veíamos en los versículos anteriores. No ores superficialmente, hermano. No ores a Dios. Valore la oración. Doble su rodilla cuando esté la tormenta, el desierto, la opresión o la cama de muerte. Usted va a salir más sabio, más maduro, listo para servir mejor a Dios. Ese es su propósito, que le sirvas. El desierto queda atrás. La depresión, hermanos, va a ser una anécdota para contarle a otros que estuvieron ahí. Yo recuerdo a un joven llamado Sergio en un campamento en Veracruz. De unos 18 años, él batalló mucho. Primero me decía que con pensamientos de suicidio. Tenía bastante acné en su cara. Ya para ese tiempo que lo conocí, ya se había quitado mucho, pero me enseñó fotos. Y me decía, duré de 3 a 4 meses adentro de mi cuarto y en mi casa. Solamente le daba dinero a mamá de lo que tenía ahorrado porque me daba asco verme al espejo y salir. Lo único que quería pensar era quitarme la vida. No se quitaba la acné que tenía. Después de que empezó a sanar, hermanos, y llevar esta consejería bíblica, hoy lo cuenta como una experiencia para alentar a otros. El mar se va a calmar, hermanos, ténganlo por seguro, Dios es soberano. La brisa la vas a sentir, será cuando te golpee el rostro. Y el silencio se va a hacer presente, tal como en un santuario, cuando llegas un domingo para exaltar y cantar el nombre de Dios. Termino con esto. Un hermano, en una ocasión, el pastor nos platicó que andando, era más o menos el 2022, ya había pasado pandemia, le entró la llamada de una congregante de la iglesia que él asistía o que él estaba liderando, diciéndole que acababan de secuestrar al hijo, hermanos. Era menor de edad este hijo. Dice el hermano, nos juntamos en el templo, hicimos oración. Obviamente era el crimen organizado el que me había hecho esto. Y usted sabe, hermano, que con el crimen organizado no hay oportunidad de diálogo, de ir y decir esto o aquello, es lo que ellos digan y se tiene que obedecer. Dice el hermano, te das cuenta que lo único que te queda hacer en esas situaciones es voltear a los cielos y clamarle a Dios. Dice, la madre me marcaba día tras día y me preguntaba, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde lo tienen? Tú que eres pastor y Dios te habla, obviamente el pensamiento de la madre es, ¿dónde lo tienen? ¿Dónde está mi hijo? Despertaba la otra mañana o fuera en la madrugada, entraban las llamadas. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no lo liberan? ¿Qué hizo él? ¿Qué hice yo? Dime. Y dice, la madre lloraba enfrente de mí. Dijo este hermano, un día iba manejando, ella volvió a marcar, atendí la llamada, le volvió a explicar Biblia, a alentarle quién es Dios, a recordarle versículos bíblicos, colgué el teléfono, después que me orillé bien y me parqué, clamé a Dios. Hice un clamor que hace tiempo no hacía, dijo el pastor. Clamé con mucho fervor, con lágrimas en mis ojos. Salí del auto, me tuve que poner de rodillas y le clamé a Dios, haz tu voluntad, pero danos fuerza para soportarlo, y clamé a Dios por muy buen tiempo. Dijo el hermano, Dios escuchó. 2 días después lo sueltan, nos dan la dirección donde ir a recogerlo.
Venía muy golpeado, traía sus marcas en el cuello, como estaba vengado, sin comer. Hace mucho tiempo, hermanos, él, o hace no mucho tiempo, perdón, graduó de la preparatoria acá en Estados Unidos y le dieron una beca para ir a estudiar a Nueva York. Pidió asilo el hermano para ellos de Piedras Negras y llevarlos a Ir Paso. Fue el mejor estudiante de la preparatoria y le dieron una beca para estudiar abogacía en Nueva York. Hoy él está estudiando allá todavía su carrera. Dios lo guardó, lo liberó. Yo le quiero decir algo, hermano, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que creemos. Las olas no nos dejan controlar nuestro barco. No tenemos GPS para que nos saque de allí. La cama de muerte, el doctor quizá dice que ya no hay nada que hacer. La prisión te dice, todos los días eres culpable. Cadena perpetua por tus pecados. Con Cristo o sin Cristo, hermano, vas a atravesar el desierto. Con Cristo o sin Cristo vas a atravesar prisiones, tormentas. Es mejor que estés sujeto a Cristo cuando las atravieses. Usted tiene dos opciones al estar en estos 4 paisajes que describe el Salmo: estar solo o estar con Dios. Y créame, ir con Dios trae crecimiento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de su palabra. Gracias por las grandes palabras que están aquí escritas en el Salmo y los 4 grandes paisajes que el salmista escribió para hoy poder reflexionar sobre ellos. Gracias por dejarnos ver que en el desierto, en la prisión, en la cama de muerte o en las tormentas, usted no se aleja, sigue ahí. A veces nuestro sentido es que usted está ausente, pero hoy nos debe ver el texto bíblico, Dios, que usted trae propósito en esas pruebas. Sí está presente usted, está al cuidado de sus hijos y lo permite para nuestro crecimiento y avanzar en nuestra carrera como cristianos. Ayúdenos a entender que después de pasar esas pruebas es con el propósito de ser más eficientes en su servicio. No fijarnos en lo que se hace o no se hace, de estar disponibles para agradarle a usted. Gracias, Dios, por las ricas palabras escritas en este Salmo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.